El judaísmo en Karl Marx y en Bob Dylan. Vamos a mencionar algunos aspectos de la influencia de la mística judía, del pensamiento hebreo, en estos dos grandes personajes. Uno de ellos, Karl Marx, uno de los más importantes pensadores de la historia de la humanidad, y Bob Dylan, uno de los grandes artistas de nuestro tiempo. Y este tema no está alejado de lo que difunde el canal Cultura Grimos, ya que la tradición judeo-cristiana es muy determinante para la cultura occidental, sobre todo en la modernidad, porque incluso el pensamiento ateo que se desarrolla en Occidente en estos tiempos tiene sus bases y tiene una influencia muy importante en él, el judaísmo, la tradición por cultura, por la vida cotidiana, por el calendario, por las actividades escolares, familiares, etc. Vamos a empezar con Bob Dylan entonces. Por ejemplo, en su disco de Planet Waves del año 1974, viene una canción que se llama Forever Young. Esta canción está basada, su estructura, en la oración del Sabbat, que se celebra el séptimo día de la semana. También podemos mencionar que los abuelos paternos de Bob Dylan, cuyo nombre real es Robert Allen Zimmerman, los abuelos paternos son judíos provenientes de Ucrania y sus abuelos maternos son judíos lituanos que llegaron a finales del siglo XIX o principios del siglo XX a Estados Unidos, al famoso Cinturón del Hierro en el noreste de ese país, con una gran actividad minera. En Minnesota específicamente, Bob Dylan nace en Duluth, Minnesota. También mencionaremos que el diario israelí Maarif dio cuenta de cuando Bob Dylan fue a una sinagoga en la ciudad de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, para celebrar el Yom Kippur, que es un ritual de expiación y de ayuno. Y por otra parte, Bob Dylan, en su adolescencia, tuvo un amigo que conservó hasta la edad adulta, de nombre Louis Kemp, que por cierto escribió un libro que se llama Dylan and Me, 50 años de aventuras, donde relata qué hacían en Duluth, en Minnesota, cuando eran jóvenes. Por ejemplo, menciona que fueron a un campamento de verano judío a los 12 años de edad y Dylan ya llevaba su guitarra. Comenta pues desde travesuras que vivían en esa época de adolescentes y ya después lo que hicieron más adelante. Por ejemplo, Kemp fue el productor de la famosa gira Rolling Thunder Revue, de la cual ya Martin Scorsese hizo un documental que se puede ver en Netflix. También Kemp cuenta en su libro que invitó al rabino Manis Friedman de Minnesota para que viajara a California y platicara con Bob Dylan acerca de la sabiduría judía, ya que Bob Dylan en ese momento, finales de los 70s, había empezado a hacer estudios bíblicos a través de unas amistades que lo invitaron. Dylan acababa de atravesar un divorcio muy doloroso con su esposa Sara, y menciona también, se menciona en las biografías de Bob Dylan, que en esa búsqueda espiritual que siempre Dylan ha tenido, cae en estudios bíblicos en California, pero cristianos. Entonces su amigo Kemp
también contribuye en esa búsqueda espiritual, pero mandándole un rabino judío. Bueno, también se menciona, les podemos mencionar por último que en el Seder de Pesaj, en la Pascua judía, en esa celebración, Kemp, el amigo de Dylan, invita al actor Marlon Brando, aunque no era judío Brando, Kemp lo invita a leer el Haggadah, que es un texto del arte sefardí, judío sefardí, que se lee en esta festividad de la Pascua judía, y Kemp invitó a Brando para que acompañara a Dylan en esa celebración. Son algunas de las cosas, hay más, son algunas de las cosas que podemos mencionar de Dylan, su origen judío y sus actividades relacionadas con el judaísmo. Antes de pasar a Karl Marx, recordar que Bob Dylan, desde las letras de sus primeras canciones, expresó ahí pasajes o referencias a las Sagradas Escrituras, sobre todo al Antiguo Testamento, ni qué hablar cuando se convierte al cristianismo a finales de los 70s, e incluso en las últimas letras, en sus últimos discos, siempre se ha notado una referencia, un conocimiento de Bob Dylan sobre el Antiguo Testamento, concretamente hablando. Eso también recomendaría, por ejemplo, el libro que se llama Todas las canciones, está edición en inglés o en español, que tema por tema, escrito por Dylan, se ven asuntos técnicos de su grabación, pero también las influencias o el contexto de ese tema y también de qué trata, una especie de análisis. También hay otro libro que contiene las letras de sus temas en inglés y en español. También en ese libro, en cada tema, hay un pequeño análisis de la letra de la canción, y ahí podemos consultar cuál ha sido la influencia del judaísmo y del Antiguo Testamento en las letras de Dylan, porque ahí están expresados. Por su parte, Karl Marx, un siglo antes que Bob Dylan, pues también tiene sus antecedentes judíos. De hecho, judíos rabinos, como el doctor Enrique Dussel lo comenta en sus obras, de 4 siglos anteriores a Marx hay una tradición de rabinos judíos, y también en esta biografía que les voy a mostrar aquí en la imagen, que está traducida ahorita solamente esta primera parte al español. En esta biografía muy detallada, muy amplia, muy profunda, en cada parte de la vida de Marx se va deteniendo a explicar un contexto político, un contexto cultural, para entender en qué ambiente se movía Marx. Y cuando se trata de los antepasados de Marx, pues podemos ver que habla profundamente de los abuelos de Marx y de los padres de Marx en relación a esto, a su tradición judía. Y entonces aquí, en esta biografía que les comentaba, hace la referencia el autor que algunos biógrafos de Marx no toman en cuenta ese pasado judío, pero otros incluso llegan a decir que tuvo, como también así lo pienso yo, el judaísmo una influencia muy importante para darle una forma, darle un canal al pensamiento de Karl Marx. Por ejemplo, el abuelo paterno de Marx, Mordecai, fue rabino en Treveris, en la ciudad donde nació Karl Marx. Otros antepasados de Marx no solamente fueron rabinos, sino que también fueron especialistas en la ley mosaica, y hay pruebas documentales que algunas decisiones judiciales las tomaron basándose en el Talmud.
Un tío paterno de Marx también fue rabino en la ciudad de Trèveris. Recordemos que Marx iba a ser profesor de teología, ocupando la cátedra que iba a dejar su maestro Bruno Bauer, pero por situaciones administrativas, burocráticas, por problemas que tuvo Bauer en esa universidad, Marx ya no pudo quedarse con esa cátedra de teología. Y pues también recordemos un libro del doctor Enrique Dussel que se llama Las metáforas teológicas de Marx, porque en el Capital, en la obra cumbre de Marx, el Capital, pero también en otros textos, podemos ver referencias, expresiones directas o metáforas relacionadas con el judaísmo, con la tradición de los profetas, con el Antiguo Testamento. Uno de los aspectos que podemos mencionar son categorías semíticas, como por ejemplo los términos de carne y sangre. Menciona el doctor Dussel en esa obra de las metáforas teológicas de Marx, que son categorías semíticas. El doctor Dussel, recordemos, vivió un tiempo en Israel, tiene una obra que se llama la antropología semítica, también la griega. Entonces tiene ciertos estudios sistematizados con respecto a ese pensamiento, la diferencia entre el pensamiento griego y el hebreo. Y menciona Dussel que a diferencia de conceptos como cuerpo o alma, que serían más griegos, platónicos, las categorías de carne y de sangre corresponderían más a la tradición hebrea, así como también cuando menciona en el Capital Marx que el hombre no solamente tiene necesidades del estómago, sino también de la imaginación. Cuando menciona necesidades del estómago, dice el doctor Dussel que habla como un hebreo, que menciona los órganos del cuerpo humano. También Marx menciona cuando se refiere al obrero, cuando objetiviza su capacidad de trabajo en el producto, dice Marx, deja ahí sus nervios, sus músculos, etc. Entonces, según el doctor Dussel, eso sería una referencia al pensamiento hebreo, a la tradición hebrea. Pues eso quería mostrarles en este video, en esta ocasión. Por supuesto que hay muchos personajes de la cultura, del arte, de la política, con antecedentes judíos, pero como es tradición en este canal, se mencionan solamente como una probada, como una introducción, para que después ustedes, si están interesados en el tema, si captan algo en el tema que despierta su interés o que encuentran algún otro enfoque, alguna otra arista que de este tema que ya supieran, puedan retomar esas lecturas o esas fuentes o iniciarlas. Muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Recuerden que Cultura Grimos difunde contenidos populares, pero desde una perspectiva de izquierda. Dejen sus comentarios, compartan el contenido y muchas gracias por su atención.